En el amanecer del siglo XX, el mundo estaba en llamas, no por guerras, sino por ambición. Un nuevo siglo traía consigo el deseo de dominar, crecer, liderar, y Estados Unidos, joven y hambriento, estaba listo para demostrar que no solo podía competir, sino mandar. Los trenes rugían, las fábricas escupían acero, los banqueros movían más poder que los presidentes. Y en medio de esa maquinaria desatada, un nombre resonaba entre todos: J.P. Morgan, un titán financiero, un cerebro detrás de fusiones, bancos y barcos. Porque para dominar el mundo no bastaba con dinero, había que cruzar océanos y hacerlo con estilo. Así nace la carrera de los transatlánticos. Barcos inmensos, lujosos, veloces. Auténticos palacios flotantes surcando el Atlántico Norte como si fueran la alfombra roja de los millonarios. Los británicos construyen el Lusitania, el Mauretania, bellezas navales, pero Morgan va más allá. Compra White Star Line, empresa de renombre, y con ella un plan: dominar los mares con una flota tan majestuosa que haga temblar a Europa. De ese plan nacen tres gigantes: Olympic, Britannic y el que marcaría la historia, el Titanic, un barco con nombre de Dios, tamaño de catedral y ego de emperador. El Titanic es presentado al mundo como inundible. No lo decían con ironía, lo creían. Compartimentos estancos, tecnología de vanguardia, diseño robusto. Nada podía hundirlo, nada, salvo una teoría. Una teoría que dice que el hundimiento del Titanic no fue un accidente, sino un plan, fríamente calculado, porque si uno escarba lo suficiente. Hay detalles que no encajan. Empezamos con esto: el mismísimo J.P. Morgan iba a viajar en el Titanic. Había reservado su camarote de lujo, equipaje listo, fotos en los periódicos, pero a último minuto cancela. ¿Motivo? Negocios en Francia, dicen. Curioso, ¿no? Sobre todo porque a bordo del Titanic había varios de sus rivales, millonarios influyentes, poderosos, pero con una cosa en común: se oponían a la creación de la Reserva Federal, entre ellos Isidore Strauss, dueño de la cadena Macy's, empresario influyente, filántropo y opositor firme al proyecto de banco central estadounidense que Morgan impulsaba. ¿Y si el Titanic fue el caballo de Troya flotante? ¿Y si el naufragio fue un asesinato masivo disfrazado de tragedia? La teoría sostiene que Morgan, con su red de aliados financieros, vio en el Titanic la oportunidad perfecta para eliminar obstáculos. ¿Cómo? Simple: un viaje lleno de lujo, una ruta que podía modificarse y un iceberg o algo mucho más siniestro. Aquí entra una segunda versión de esta misma conspiración: que el Titanic ni siquiera era el Titanic, que era el Olympic, su barco gemelo. Dañado en una colisión anterior, repararlo costaba una fortuna. Así que, según la teoría, lo maquillaron, le cambiaron el nombre y lo enviaron a su último viaje con los enemigos de Morgan a bordo. Y luego está la joya de la corona conspiranoica: que el iceberg nunca existió, que lo que impactó al Titanic fue un submarino, uno alemán o estadounidense. Según a quien le preguntes, ¿por qué un submarino? ¿Por qué? Según documentos desclasificados en Internet con fuentes tan fiables como un horóscopo escrito por un pulpo, existía una operación secreta para simular una colisión y hacer que el barco se hundiera naturalmente. Y si eso no basta, hay quienes dicen que el iceberg fue real, sí, pero manipulado, con cables, desde un barco cercano. Un iceberg posicionado, ¿quién lo movió? Nadie lo sabe, o todos lo niegan. Ahora, la teoría más absurda, pero la que más nos gusta: que el Titanic nunca se hundió, que lo hundieron desde el espacio. Sí, existen foros enteros que sostienen que un satélite prototipo, parte de un experimento de vigilancia global, desvió su rayo láser o lo activaron adrede y provocó el colapso de los compartimentos estancos. ¿Pruebas? Una foto borrosa, un mapa astrológico y un tipo con gorra que jura haber hablado con el descendiente de un sobreviviente que tenía un diente que vibraba cuando mentía. Pero volvamos a lo que sí ocurrió. El Titanic, tras chocar con el iceberg o lo que fuera, pierde 5 compartimentos. El sistema, diseñado para soportar hasta 4 inundaciones, no resiste y empieza a hundirse. El caos es absoluto: falta de botes, mala organización, clases sociales sellando el destino de cientos.
mujeres y niños primero, pero solo si eras de primera clase. Y entre todo ese desastre, una historia humana, Isidori y Dastrauss podían haber subido a un bote, pero él se negó a tomar el lugar de otra persona, y ella se negó a separarse de él. Murieron juntos, en el camarote, abrazados. Eso no fue parte de ninguna conspiración, fue amor, crudo, leal. Final. Días después, el cuerpo de Isidor fue hallado, el de Ida nunca. En su tumba, la frase: muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos, pero el Titanic no murió en el Atlántico, nació como mito, y como todos los mitos. No necesita pruebas, solo necesita sobrevivir. Por eso, 14 años antes del hundimiento, un escritor llamado Morgan Robertson publicó una novela, Futilidad. La historia de un barco llamado Titán que en su viaje inaugural choca con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde por falta de botes salvavidas. ¿Coincidencia? ¿Premonición? ¿Spoiler? Las teorías nunca paran. Algunos dicen que los archivos verdaderos están guardados en una bóveda en Suiza. Otros que el Titanic fue rescatado secretamente y hoy opera como casino flotante para millonarios desaparecidos, y hay quien afirma que sigue bajo el mar, pero custodiado por drones con armas nucleares listos para activarse si alguien encuentra la caja que contiene los nombres, los acuerdos y la verdad. Quizás el Titanic fue solo un barco, o quizás fue el primer dominó de un juego mucho más grande, un hundimiento que permitió la creación de la Reserva Federal, la expansión de los bancos privados y el control absoluto del dinero. Quizás nunca sabremos qué pasó, o quizás lo sabemos, pero preferimos no mirar demasiado profundo, porque si el Titanic no fue un accidente, ¿cuántos otros accidentes tampoco lo fueron?